¿Cómo le va, Marcos Eduardo? Buenos días, Carlitos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy Hacía bien. un montón de años que no nos veíamos, Marquitos. Bueno. Más allá del ómnibus, alguna Algún vez. cruce en un ómnibus. Algún cruce en un UCO Tinder, que es lo que acostumbramos a hacer. Bueno, psicólogo, Marcos. ¿Cuántos años de psicólogo? 17 años. Pucha. Sí, bastante. 17 y bueno, 22 de radio, así que estamos parejos ahí. Somos una generación, ¿te acordás que el otro día veía una foto en Facebook estabas con un buzo de lana, me acuerdo de ese buzo de lana gris de tus cumpleaños, no sé si te acordás de los festejos de tus cumpleaños. Si haces memoria... Probablemente todavía lo tenga porque la ropa a mí me dura décadas. Sí, pero no puede durarte 40 años. No, pero no sé si te recordás los festejos de tu cumpleaños en tu casa, cómo terminaban. No lo podemos decir en público cómo terminaban, pero eran muy lindos. ¿Qué épocas aquellas, Marco, cuando éramos adolescentes? Que cuando Pepe casi nos echa del liceo por romper un pizarrón. Supimos ser salvajes y nos hemos ido amoldando a la vida, ¿no? Era un muy buen director Pepe y un pionero para esa época de la educación. Pero le rompimos un pizarrón. El pizarrón aquel de vidrio jugando a los ninjas, le pegamos una patada un día y no sé si te acordás del evento del pizarrón. No mucho. Tu memoria se ha llenado de libros. Capaz que fuiste vos el de la patada ninja. Bueno, casi nos echan a los dos, así que por eso no te preocupes. Marquitos, 17 años trabajando como psicólogo. Bueno, y ahora trabajando en la zona, trabajando en Tala, pero también acá en Santa Rosa. No trabajando formalmente en Santa Rosa. Vos perteneces a Tala. Yo trabajo en un prestador de salud en Tala. En y Tala. la zona de Ruta 7. Bueno, lo que vos ves en Tala, vos vivís en Santa Rosa, lo que vivís acá, lo que ves acá, lo que percibís acá, ¿lo percibís igual en Tala? Sí, son más o menos similares las realidades de estas localidades, tanto en Tala como acá en Santa Rosa, San Jacinto, que también me desempeño ahí, pero son realidades similares. Y con la pandemia se ha incrementado lo que es consulta, la gente sigue teniendo el tabú de consultar. No, mirá, ¿cómo ir a un psicólogo si yo estoy bien? ¿Eso ha aumentado? El número de consultas viene aumentando desde hace años. Con este tema de la pandemia, la accesibilidad es menor, aunque se han implementado medidas como la teleconsulta o la videollamada, pero sí ha habido una demanda mayor. También ha habido una respuesta mayor con otras líneas de atención y demás, pero sí vemos, todavía no tenemos los efectos ni los números al respecto, pero la percepción, esto no son números oficiales, pero la percepción es que se han incrementado algunas patologías y demás. ¿Se han incrementado y han variado o siguen siendo las mismas que veían hace muchos años? No sé, a ver, insisto, en depresión, por ejemplo, siguen siendo las mismas. Aún estamos en pandemia. Son datos muy actuales, que todavía no contamos con ellos, y es una percepción de cada uno en su lugar de trabajo, no son datos oficiales. Mi percepción es que las patologías ya existentes se han agudizado. Las consultas que ya veníamos teniendo han, vamos a decirlo, empeorado un poco. ¿Y a qué se atribuye el empeoramiento, hablando Y bueno, mal? Entre los factores que se manejan es la situación de aislamiento. Por ejemplo, en los adolescentes que pasaron todo el 2020 prácticamente sin asistir al liceo en forma presencial, han perdido lo que son redes de sostén, ¿verdad? Un dato sí que se observó fue que aumentó muchísimo las denuncias por violencia de género, debido a la situación de convivencia
casi obligatoria, full sí, time. casi que obligatoria, impuesta. No sé si impuesta, pero aumentó las horas, y además hay lo que se llaman factores estresantes o también factores de riesgo. Bueno, aumentó el desempleo, Claro, los problemas económicos, la sensación de inestabilidad, de incertidumbre de qué iba a pasar era mayor, y eso repercute en todo lo que es la salud mental, obviamente. Y la gente sigue teniendo como tabú el ir a consultarlos a ustedes, a tanto vos como psicólogo, tanto a la psiquiatra, sigue existiendo ese tabú de decir, no voy al psicólogo porque no estoy loco. Sí, sigue existiendo. No tanto como pueden ser, como decíamos recién, yo hace 17 años que ejerzo, no tanto como era hace 17 años, pero sigue existiendo, y sigue existiendo mucho entre los varones. Si observamos el número de consultas, son muchísimo mayor en lo que es las mujeres que en los hombres. ¿Y eso por qué no está estimado? ¿Hay un motivo? Es sociocultural, tiene que ver con esta cuestión de género que hacía mención recién, con lo que es ser hombre o ser varón, y con esa idea de esos estigmas que se asocian a la salud mental. Por ejemplo, todo lo que es depresión o demás, en el varón es mucho más difícil, porque desde chico se les enseña a no mostrar sus sentimientos, a ocultarlos. El patriarcado ahí juega un papel fundamental, ¿no? El famoso patriarcado machista. Bueno, sí. Desde el momento que a los niños se les dice, se nos decía a nosotros, los varones no lloran, sí. Bueno, ahí estamos haciendo alusión a que los hombres no manifiestan sus sentimientos. Esto luego en la adolescencia se ve con lo que es el consumo de alcohol, por ejemplo. Los varones tienen un índice de consumo de alcohol muchísimo más alto que las mujeres, y las adolescentes mujeres consultan muchísimo más a los distintos técnicos de la salud mental. Y ese consumo hablando de alcohol, porque también se consumen otras cosas, ¿eso influye en la salud mental, en la salud emocional, en el bienestar mental, en el bienestar emocional? Claro, hay influye negativamente, digo. La OMS define como años perdidos por discapacidad, y hacía referencia al consumo de alcohol sobre otras sustancias, porque el consumo de alcohol es uno de los principales factores de pérdida de calidad de vida en los adolescentes. Pérdida de calidad de vida, claro. Claro, tenemos lo que son años perdidos por discapacidad, o sea, cómo influyen determinadas enfermedades, patologías o adicciones en la calidad de vida proyectada de una persona. Esto se observa que empieza ese consumo temprano en los adolescentes, varones. Temprano, estamos hablando de 12, 13 años ahora, ¿no? Claro, y después pasa a ser de los principales factores que inciden en el desarrollo a lo largo de toda su vida. Y ahí quedan marcados para más luego, diría un amigo mío, más luego a los 30 y pico están en pareja y siguen sin exteriorizar esas emociones. Bueno, la idea es que no, la idea es cambiar eso, la idea es que se pueda hablar de estos temas de salud mental. La idea es poder cambiar esta realidad que estamos viviendo. En 2015 la OMS para América lanzó un programa que se llama Depresión Hablemos. Sí. En ese año, en 2015, teníamos unas 500 millones de personas con depresión en las Américas. Detectadas. Sí, lo que es depresión clínica. Después está lo que se llama depresión subclínica, que son todas aquellas personas que tienen un malestar que no alcanza, que no llega a ser diagnosticado como una depresión,
pero se acerca bastante. Por ejemplo, en adolescentes se calcula que, se ha investigado y se tiene la cifra de que un 11% de los adolescentes sufre de depresión. Pero sumado a lo que son a lo que es la depresión subclínica, se estima que es un 30% de los adolescentes, un 32, 33% más o menos. Y ese porcentaje de adolescentes, ese consumo de alcohol temprano, lleva a otras cosas. Eso está estudiado seguramente. Yo no tengo, viste que no traje ninguna cifra de nada, o sea. Bueno, el consumo de alcohol es un síntoma más de una problemática, porque ahí podemos empezar a pensar, bueno, ¿por qué? Porque no todos consumen alcohol. No Entonces, todos. ¿por qué determinadas personas recurren al consumo de alcohol o de otras sustancias? Y eso tiene que ver con determinadas patologías, factores culturales, sociales, también individuales y familiares, obviamente. Ahí tocaste una pata que me parece que es la que está faltando, la contención familiar. Vivimos en la vorágine diaria. A ver, es una frase trillada 1000 veces. La vorágine de la ruleta, que estamos trabajando todo el tiempo y no tenemos tiempo para atender a nuestros hijos, y se ha perdido calidad en la familia. También el ingreso, la incursión de la tecnología ha hecho que se pierda la comunicación en la familia. Eso también es un factor que influya en todos estos estados depresivos, estos estados mentales que no son buenos en la mayoría de los casos. Bueno, por ejemplo, si hablamos de lo que es la conducta suicida, no solo la depresión, sino la conducta suicida, la familia podemos ubicarla en lo que puede ser un factor de riesgo o un factor protector. En ese caso, vamos a ver, ahí ya pasamos a lo que es la individualidad de cada caso. La familia sí puede ser un factor de protección frente a ese tipo de conducta, o la familia puede ser un factor de riesgo. Ahí tendríamos que empezar a ver cada familia y cómo actúa y demás. Si son familias disfuncionales, violentas, donde no hay mucho espacio para la contención y demás, obviamente se transforma en lo que es un factor de riesgo para esa conducta. Si son familias que tienden a la contención, a la atención rápida e inmediata de los problemas, son familias que se vuelven protectoras, ¿verdad? Eso lo vemos muy a menudo. Son familias que pueden escuchar, esto se observa muchísimo a partir de la adolescencia, ¿verdad? Que pueden entender los cambios o tratar de aceptarlos y escuchar y no ser también dejaron de estar con los pares. No solo los adolescentes y las adolescentes que viven acá en la ciudad, sino los que viven y las que viven en el medio rural, ¿verdad? Sí, que por ahí tienen el acceso más difícil quedaron un poco más aislados, sin su grupo de pares y además sin ese liceo UTU que sociabilizaba, que contenía y demás. Y ahora la implementación de la presencialidad en las instituciones, ¿crees que puede llevar a mejorar eso esa pata que estaba faltando? A nivel de lo que es a contenerlos. A nivel de lo que es salud mental, sí, sin duda. Porque además a nosotros los técnicos que trabajamos, yo trabajo en la salud, pero hay colegas que trabajan en la educación y demás, tienen acceso mucho más fácil, ¿verdad? Los ven ahí, sí, les ven la cara, conocen sus dramas, sí, la problemática diaria, claro, en general, en el momento, ¿verdad? Que eso es lo bueno de lo que tiene trabajar en estas instituciones educativas, que pueden ver las cosas cuando las cosas se están pasando o más frescas. A ver, existe una línea vida, pero antes de llegar a la línea vida hay un camino que se puede recorrer para no tener que recurrir a esa línea vida, ¿no? La línea vida es un servicio telefónico del Ministerio de Salud Pública, que es para la prevención de la conducta suicida. Pero para no llegar a la conducta suicida, ¿se puede hacer algo? ¿Están haciendo algo? Claro, como decíamos, o sea, en realidad lo primero que hay que hacer es hablar del suicidio. Antes se creía
que era un mito, y hay muchísimos mitos en torno a lo que es la conducta suicida y al suicidio, pero antes se manejaba como un mito el decir, bueno, si hablamos de suicidio estamos incitando a que esto suceda, y realmente es lo contrario. O sea, el hablar de estos temas lo que hace es prevenir y ayudar a que la gente consulte o pueda buscar ayuda. Bueno, lo mismo pasó con la ley, con la educación sexual. Muchos gurises no tenían ni idea. Antes hablar de un preservativo era, ¿te acordás? Era ir a la farmacia y decirlo en voz baja, vendeme un preservativo. Sí. No se podía decir en voz alta, vendeme un preservativo. Era algo irreal. El suicidio, llega gente a ustedes a plantearle sus preocupaciones respecto para no llegar a esa etapa, o no llega la gente y hay que machacar más en hablar para educar. Insisto, yo no trabajo aquí en Santa Rosa, trabajo en otra localidad, pero es una realidad bastante similar, y conversando con colegas que sí trabajan acá, me han manifestado más o menos lo mismo que estoy viendo. O sea, sí llegan a consulta, sí llegan a pedir ayuda en muchos casos, no en todos, pero sí hay ciertos indicadores que se pueden ir viendo, algunos dentro de la consulta, otros fuera de ella, pero sí llegan y sí manifiestan ¿sabes qué? Eso era lo que te iba a preguntar, ¿verdad? Esa era la pregunta. Hay señales que tenés que ser psicólogo para reconocer algunas, pero podés ser un ser humano profesando la empatía nada más, que te pueden dar pautas. ¿Se puede reconocer esas señales? ¿Las podemos reconocer los seres humanos que no fuimos a estudiar psicología, por ejemplo? O sí, psiquiatría en este caso. Claro. Sí, no todos tienen la posibilidad de que tenemos nosotros, los que trabajamos en salud mental, que estamos en una consulta y la persona viene a plantearnos lo que está sucediendo. Pero sí, otro mito que se manejaba y bueno, hago hincapié en esto que son los mitos, porque me parece muy importante, era que el que se quiere matar no lo dice. Sí, siempre se dice. Es una frase hecha. Claro, 9 de cada 10 lo manifestó. De cada 10 suicidios, 9 manifestaron las ideas de muerte o la intencionalidad suicida. Pero por eso la pregunta, o sea, ¿cómo hacemos para darnos cuenta? ¿Cómo hacemos? A ver, yo estoy en una... Si bien las reuniones no se pueden hacer, pero estoy con un grupo de amigos. ¿Cómo me doy cuenta de que uno de la barra tiene ideas suicidas? ¿Qué señales me da para...? Bueno, si estamos en un grupo es un poco más difícil, ¿verdad? Porque bueno, mano a mano, en un grupo no sé. Hay lo que es un peso social, lo que es juzgar la situación, ¿verdad? Y generalmente la persona no se manifiesta tan libremente, tan ¿verdad? Obviamente. Pero sí en conversaciones, por ejemplo, la persona manifiesta muchas veces que no tiene deseos de vivir. Eso no implica que llegue al acto. Claro, eso no implica que quiera matarse. ¿Por qué? Porque el deseo de no vivir es una conducta pasiva, ¿verdad? Exacto. Pero ahí ese ya es un indicador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los que no son especialistas en este tema, o qué es lo que pueden hacer? Bueno, lo primero es escuchar, y escuchar empáticamente. No hacer preguntas tendenciosas o tramposas para irnos tranquilos que termine negándolo, sino escuchar y no juzgar, no interrumpirlo, y centrarnos en los afectos. ¿Por qué digo no juzgar? Porque muchas veces anteponemos una persona que piensa
o que está manejando la idea, o que tiene deseos de no vivir, está sufriendo. Exacto. Entonces, tenemos que tratar de no anteponer nuestras creencias a lo que le está pasando a esa persona. Por ejemplo, manejemos la idea de que esto es una mujer que tiene hijos. Entonces, si esa persona me manifiesta a mí el deseo de no continuar viviendo o de terminar de sufrir, y a veces buscan esa forma para terminar de sufrir, si yo le digo, pensá en tus hijos, no sé qué, lo que estoy haciendo es culpabilizándola. ¿Tá? Exacto. Esa persona, por lo menos en las situaciones que a mí me ha tocado, en los distintos prestadores de salud que he trabajado, ya pensó en sus hijos, y en la conclusión que llegó es que van a estar mejor sin ella. Sí. Entonces, si nosotros hacemos eso y tratamos de buscar por ese lado, lo que estamos haciendo es aumentando la culpa. Entonces, más que tratar de culpabilizarla y que reaccione, lo que necesitamos hacer es escuchar realmente, mostrarnos interesados por lo que le está pasando y prestarle ayuda, ¿no? A veces la forma de prestar ayuda es decir, bueno, podés llamar a este teléfono, te acompaño al a determinado prestador de salud, al que sea socia. Yo creo, esto es una creencia mía, capaz que un poco ingenua, pero creo que ningún prestador de salud en una situación de esa le va a negar la atención, por lo menos la primaria. Seguro que no. Es mi idea, por lo menos allá donde en Tala, donde yo trabajo, estoy seguro que no se va a mandar a nadie, aunque sea de otro prestador, se le va a dar la contención primaria y luego se derivará a donde corresponde. Imagino que acá también. Pero solo escuchar a la persona ya eso es como la primera barrera. A ver, es una barrera media fácil de romper, ¿no? Pero es como una primera barrera para contener. El hecho de tener a alguien que te escuchó y que se preocupó por vos baja enormemente el índice de riesgo. Claro. Porque en realidad lo que hay en esas situaciones es una desesperanza. Entonces, el tener a alguien que te está ayudando, que quiere acompañarte en tu proceso y que te entiende, ya eso baja enormemente en lo que es el factor de riesgo. Sabés que hablando con muchos psicólogos siempre mencionan las válvulas de escape. El hablar es una. Claro. Las válvulas sirven como medida de contención también para no llegar a ese punto. Claro, ¿qué sucede? El suicidio es un acto. Entonces, si yo lo paso por la palabra, evito llegar al acto. Exacto. Si yo lo manifiesto a través de la palabra y mi conflicto lo pongo a través de la palabra, muchas veces lo que estoy haciendo es eso, es evitando el acto. El poder hablarlo implica el no pasar al acto. Entonces ahí tenemos que ver, bueno, cuáles son las características de los distintos suicidios. Está el que es planeado y el que es impulsivo, ¿verdad? El que es planeado, se puede evitar, porque hay todo un tiempo donde uno puede ir viendo esas conductas, viendo indicadores. ¿Está categorizado el suicidio por tipos de suicidio? O sea, sí, vos decís esos dos, pero ¿hay alguna otra categoría de que comprenda al suicidio, al acto del suicidio? Básicamente en nuestra cultura, el suicidio es más o menos responde a esta situación de desesperanza, de angustia, de sufrimiento, y están estos que son planificados o los que son impulsivos. En otras culturas hay otro tipo. Acá es muy raro ver un suicidio altruista o esas cosas, pero básicamente tenemos esos dos instalados. Claro, desgraciadamente. El que es el suicidio. A ver, ¿por qué hablábamos del consumo del alcohol o de otras sustancias?
Y es un problema, porque eso lo que hace es facilitar el pasaje al acto. Exacto. ¿Verdad? Desinhibe. Entonces, claro, ahí el suicidio pasa a ser más impulsivo. Si es impulsivo, es mucho más difícil poder prevenirlo. ¿Verdad? ¿Y las sustancias desinhiben y llevan a Sí, la impulsividad? llevan más o menos el mismo recorrido que el alcohol. O sea, una cosa no quiere decir que te vaya a llevar a la otra, pero facilita la impulsividad. Claro, o determinadas patologías psiquiátricas, como una esquizofrenia, por ejemplo, que el pasaje al acto es mucho más rápido. Y bajando a tierra todos los conceptos psicológicos. Vos trabajando en Tala, en Santa Rosa, San Antonio, San Bautista, donde sea. Escuchar a la persona es uno de los caminos. Uh-huh. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Aparte de escuchar a esa persona y no prejuzgar, no emitir un juicio cuando está hablando, por ejemplo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pautas generales, genéricas, que podamos practicar los seres humanos comunes. Ya te digo, en una charla estamos en la plaza, nos encontramos tomando unos mates. Bueno, aparte de escuchar, ¿qué más podemos hacer? Es importante, además de escucharlo, pero cuando digo escucharlo es escucharlo empáticamente, interesarnos por las emociones, por lo que esa persona la empatía está un poco en desuso, o sea, es algo, desgraciadamente se está normalizando el ser yoísta, egocéntrico, egoísta y no empático. Desgraciadamente venimos practicando eso. Ayer Bernardo Stamateas decía que es algo muy latinoamericano, más allá de Uruguay. Practicar la empatía es algo fundamental, pero hay otras cosas que también podemos hacer desde simples, que son cuestiones simples, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Guíanos, Marco, vos qué sabés. Bueno, ¿qué más? Yo creo que con eso es bastante. ¿Qué no? O sea, en un primer momento, luego tenemos que acompañarlo, que pueda ir a una consulta psicológica, psiquiátrica, médica, la que sea, la que tengamos más a mano, y luego continuará el recorrido. Si lo que tenemos a mano es una consulta con un médico general, el médico va a saber qué paso seguir. Lo que no tenemos que hacer, ya dijimos un poco lo que tenemos que hacer. Eso está bueno. Lo que no tenemos que hacer es escandalizarnos o emocionarse, ¿verdad? Si una persona nos está contando acerca de su sufrimiento, de lo que está pasando, y eso también va a movilizar nuestras emociones, pero si nosotros nos escandalizamos, armamos un gran alboroto, o sea, en realidad lo que estamos haciendo es devolverle algo mucho menos potable, ¿verdad? Entonces tenemos que ayudar a procesar. Vos decís, no nos abracemos a llorar ambos juntos, los dos juntos. Claro, no lloremos peor que la Claro, persona. no hagamos peor el drama. Uh-huh. Eso del no se me había ocurrido preguntarlo, la verdad. No cambiarle de tema, por ejemplo, ¿verdad? Claro, dejarlo que se explaye. A veces, como a nosotros nos duele el tema que nos está contando, a nosotros en general, ¿verdad?, nos duele el tema que está contando, decimos, ¿viste el capítulo anoche de tal serie o tal cosa, tal partido, tales pantalones? Sino centrarnos en lo que nos está contando y no querer cambiarle de tema, porque si le cambiamos de tema, las ideas que ya tenía van a continuar, por más que nosotros le cambiemos de tema, ¿verdad? No interrumpirlo, sino dejar que esa persona hable. Y bueno, un poco era lo que ya veníamos diciendo. Claro. Hay niveles de riesgo. Una cosa es, como decíamos hace un rato, lo que es lo que se llama las ideas de muerte, ¿no? Que es que la persona desea no vivir, no me pasará algo y me moriré. Sí. Por ejemplo. Se escucha todos los días eso. Eso no quiere decir que esa persona esté pensando en quitarse la vida, pero es un indicador. ¿Por qué? Porque eso es una posición pasiva, ¿verdad? Yo estoy pensando, no me pasará un UCOT por encima, ojalá y se me caiga un árbol encima y me aplaste. Eso no quiere decir que yo tenga una conducta suicida, sino lo que estoy teniendo es
una ideación, lo que se llama ideas de muerte, de verdad. Tengo Correcto. pensamientos que van en esa línea. Y una pregunta oportuna en ese momento es, ¿tú has pensado en quitarte la vida? Y ahí le estamos evaluando riesgo. ¿Y es buena esa pregunta? ¿Por qué no? Pregunto. Vos sos el psicólogo. Porque en realidad lo que estoy haciendo es abordando el tema. Entonces la persona me manifiesta sus ganas de no vivir. Además de preguntarle por qué le pasa, escuchar y todo lo demás, es importante poder preguntarle si ha pensado en quitarse la vida. No tener el miedo de hacer esa pregunta y pensar que lo estamos incentivando a Esa cometer pregunta el acto. no lo incita, a no ser que la preguntemos de una forma que sea tendenciosa Por eso. hacia eso. Siempre ¿verdad? quitando el prejuicio propio y escuchando Claro, al otro. sino poder preguntar sin miedo, ¿sí? ¿Tú has pensado en quitarte la vida? Y ahí te responden si sí o si no. Y en caso de una respuesta que sí, ¿cómo seguimos? Bueno, en caso de una respuesta de que sí, ahí ya estamos ante una situación un poquitito más grave que la anterior, ¿verdad? Porque las ideas de muerte, como tú decís, no sé si se escuchan a diario, pero es algo un poquito más frecuente, ¿verdad? La gente dice, ¿por qué no me moriré? Sí, pero es normal, Marcos, eso, que escuchar eso, o sea, pasa en los boliches. Vas al boliche. Sí, bueno, No tengo para pagar yo esto, ¿por qué no me moriré? O sea, claro. Es como Yo algo no que- me arriesgaría a decir que es normal, es mucho más frecuente, ¿verdad? Bueno, mi terminología es más un poco claro, de porque si canario. decimos normal decimos que está bien que eso suceda, y Claro. en realidad es mucho más frecuente. Pero ante eso, bueno, ahí ya tenemos en el diálogo diario un indicador, ¿verdad? Exacto, ¿Sí? exacto. Bueno, a ver, ¿qué está pasando acá que esta persona está manifestando algo como que quiere que su vida no continúe? Y y has pensado, la repregunta, y has pensado en hacerlo. Claro, entonces a veces preguntas, bueno, a veces te dicen, no, yo no quiero que continúe de esta forma, quiero poder cambiar, Claro. quiero hacer algo, ¿no? Ahí lo que podemos preguntar, la pregunta que no es la que sigue en ese orden, pero No, obvio. para tener una idea cómo manejamos el riesgo, otra pregunta es, bueno, poder preguntarle a la persona, decir, bueno, ¿tú has pensado en quitarte la vida? Ante el sí, ¿qué hacemos? Bueno, ante el sí, ya ahí necesitamos una consulta, porque ahí se nos abre una alerta, decimos, bueno, acá estamos ante lo que es un riesgo moderado, ¿verdad? Ujú. Sí ha pensado en quitarse la vida. Ahí ya es bueno poder consultar a algún especialista de la salud, ¿no? Generalmente Buscar- caemos a un médico de medicina general. ¿Tiene las herramientas para...? Sí, sí las tienen. Pregunto desde el desconocimiento, o sea. Sí, sí están formados, sí las tienen, y ahí el médico, generalmente que es el primer acceso que tenemos, Exacto. ¿verdad? Hablando en prestadores de la salud, por ejemplo, si hablamos de un adolescente, por ejemplo, el primer acceso muchas veces es el psicólogo del liceo. Exacto. Pero supongamos que estamos en una situación general, sí, el médico tiene el acceso, y a veces lo que hace es evalúa el riesgo, después el riesgo se sigue evaluando en cuanto a ese el plan, ¿verdad? Pero a ver, Marcos, yo lo escuché. Te escuché a vos, estuvimos hablando una hora, ¿no? Y yo te escuché y no prejuzgué. Y te pregunto, Marcos, ¿vos tenés ideas de... ¿Has pensado en quitarte la vida, en cometer el acto? Vos me decís que sí. ¿Qué hago? ¿Te agarro de la mano y te llevo a la Bueno, policlínica? en realidad, las medidas impulsivas Tampoco son buenas. Si yo lo ato y lo llevo, no voy a obtener un buen resultado. Por eso, ¿qué hago? Si no, continuamos en este diálogo empático, en esta escucha, y hacer de que tome conciencia del acto, de que estamos preocupados y de que queremos que lo evalúen.
y de buscar ayuda en un prestador de salud. Claro, pero por eso digo, no lo a ver, vos y yo estamos conversando. Vos me decís, yo te escucho, no prejuzgo, no emito un juicio de valor sobre lo que vos me estás diciendo, te pregunto si has pensado en el acto, vos me decís sí. A ver, ¿qué hago? Te agarro la mano, te llevo, te sigo escuchando. Claro, la idea es sigo manteniendo la empatía, ser empático y acompañar a esta persona a un prestador de salud. Pero no está bien que yo le diga, che, tenés que ir a un médico. Ahí estoy emitiendo un juicio de valor. En realidad lo que podemos decir es manifestar nuestra preocupación. A mí me preocupa esto que me estás diciendo, me gustaría poder ayudarte, me parece que tenemos que ir a hablar con un profesional de la salud, con un médico. El médico porque es habitualmente el más accesible, porque podemos verlo en puerta y demás, pero puede ser un médico, un psicólogo, un psiquiatra, el profesional que esté a mano. Claro, por ejemplo, tenemos este número que es del Ministerio de Salud Pública, que también lo que podemos hacer es una llamada ahí. Puedes llamar a esa persona y hablar acerca de esto, o podés llamar tú en esa situación y pedir asesoramiento y cómo continuar. Claro, porque no todos tenemos las herramientas, eso es lo que a eso apunto. O sea, yo no tengo las herramientas, sí puedo escucharte, puedo conversar contigo toda la mañana, toda la tarde, no tengo problema. Desde la empatía, desde el lugar de la amistad, desde el lugar de la comprensión, pero no tengo ni la más mínima herramienta. Claro, cuando los identificamos, bueno, eso es bastante. Y cuando eso es mucho, y cuando identificamos esta situación, bueno, podemos hacer eso, poder recurrir a un prestador de salud al que sea socio, al que pertenezcas. Acá en Santa Rosa es Comeca, el Círculo Católico, la Policlínica de ACE, poder asistir a un prestador de salud, o en cambio poder llamar a este 0800 y 0800 0767 línea vida, o asterisco 0767 desde el celular. Llamas desde el celular al 0800 0767, seguro te da el asterisco, ya es de la década del 90. Como digo, estamos vos y yo conversando, vos me expresás que tenés ideas suicidas, que estás pensando en eso. Yo llamo al 0800 0767, a la línea vida, y me asesoran a mí para que yo te pueda ayudar a vos. Sí, te asesoran a ti, o te dicen qué medidas tomar, o ellos ya toman algunas medidas si lo ven como una situación de mayor riesgo. Imagino que te deben de plantear una cantidad de preguntas también desde la línea vida, ¿no? Yo llamo, yo Carlos Gómez llamo, tengo un amigo que esto, lo otro. Claro, ellos lo que hacen desde ahí... Hay una escala de menos preocupación. Hacer una evaluación de riesgo. Como decíamos recién, nosotros hicimos una parte de lo que es esta evaluación de riesgo, que era cuando decíamos, bueno, tiene ideas, tiene intencionalidad, ¿verdad? Claro. Ahí ya estamos haciendo una evaluación de riesgo. Si la persona dice, no, yo solamente estoy cansado, pero nunca pensé en matarme ni lo haría, bueno, ahí es una situación que es importante abordar, esta que le está pasando a esta persona, y ya cuando dice, sí, lo he pensado, y cuando además del ya lo he pensado, también tiene un plan, sí. Porque, bueno, y qué, a veces se preguntando y decimos, bueno, ¿qué has pensado? Y ahí te cuentan su plan, ¿no? He pensado en tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y además tengo acceso a eso. Claro. Decimos, bueno, acá el riesgo ya es mucho mayor, ¿verdad? Y además, si tengo un historial de conductas impulsivas y todo lo demás, prendemos todas las alertas, ¿verdad? Pero viste que básicamente los métodos de suicidio pasa por el que se empastilla, que quiere llamar la atención. En realidad el 60% es por ahorcamiento. Ahorcamiento o un disparo de arma de fuego. El orden es ahorcamiento primero, arma de fuego en segundo lugar, tercero por ahogamiento.
Luego viene lo que es el envenenamiento, y en quinto lugar viene lo que es defenestración o tirarse de algún lugar de altura. Pero un 60% es por ahorcamiento en los métodos más usados aquí. El ahorcamiento, a ver, estamos de acuerdo que está accesible a todo el mundo. Por algo ese es el que tiene el mayor porcentaje dentro de los suicidios. Sí. Pero digo, si la persona me responde, sí lo he pensado, y yo le repregunto, bueno, Marcos, pero ¿en qué has pensado? Y vos me decís en ahorcarme, y seguro que tenés una cuerda, un cinturón a mano. Bueno, en ese caso la consulta es inminente, inmediata tiene que ser. En ese caso la consulta es inmediata. Y en ese caso necesita también una valoración por psiquiatra, pero eso ya luego se encarga el médico, ¿verdad? Obviamente. Pero en ese caso ya estamos ante un caso grave, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que lo vayas a hacer, pero como estamos dialogando nosotros dos, vos me decís sí, yo te pregunto cómo, vos me decís he pensado en ahorcarme, ahí sí, te agarro de un brazo y voy contigo a donde sea. Es lo que deberíamos hacer, porque esa consulta requiere la inmediatez de la respuesta de un profesional. Claro, igual ya cuando dicen, bueno, que sí tienen la intencionalidad, es importante que empecemos a tomar medidas y no nos hagamos nosotros cargo, nosotros seres humanos normales, claro, público en general, de esa situación, porque también es muy difícil sobrellevarla y cómo manejarla sin una institución de por medio, sin un prestador de salud que tiene otros recursos de por medio. Pero por eso destaco el ser humano de a pie común y corriente, que yo te puedo escuchar la mañana, a la tarde, no tengo problema, pero no tengo, como ser humano común y corriente, no tengo las herramientas porque no tuve la formación. No, claro, pero estos son grandes herramientas. El perder el miedo a preguntar estas preguntas, cuando alguien dice me quiero morir, y poder preguntarle, ¿has pensado en quitarte la vida? Es una gran herramienta que todos podemos usar para estar atento y para poder hacer una evaluación, ¿verdad? ¿Y no les pasa que en general el me quiero morir pasa simplemente por estoy podrido de mi trabajo, quiero cambiar de laburo, quiero ganar más? Porque a veces no implica una intencionalidad de quitarse la vida, implica un deseo de cambio. Entonces, bueno, ahí poder preguntar, bueno, pero en realidad, ¿a qué te referís con el me quiero morir? Claro. ¿Quiero cambiar este estilo de vida que tengo? ¿A eso te estás refiriendo? Evidentemente que todos queremos tener una casa, una mansión en Punta del Este, todos queremos tener una Ferrari parada en la puerta, pero el cambio puede pasar por algo muy chiquito, muy simple, muy sencillo, y que haga un gran cambio en nuestra vida. Claro, igual el suicidio es una causa de muerte que se observa en todas las clases sociales. Obvio, no distingue ricos de pobres. Las personas pobres son más vulnerables frente a determinados factores de riesgo. El factor económico es un factor de riesgo. Entonces, las personas pobres, vamos a decir, presentan ese factor de riesgo o están más expuestos. Las personas que son de otra clase social, ese factor de riesgo no lo tienen, lo que no implica que tengan otros. Claro. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos una gráfica que asciende lo que son suicidios por año, ¿verdad? Es una línea casi recta en ascenso, ¿verdad? Es una diagonal. En 2002 esa línea hizo un pico, llegando a 20,62 cada 100.000 habitantes. Pero fue una época muy particular del país con la crisis. No hemos podido revertir esta situación y ya estamos hablando de un problema para lo que es la salud de este país, ¿verdad? Más allá de mi interés personal por todos estos temas y querer dar una mano, esta es una pandemia que vivimos. Sí, ya a ver, no sé si pandemia, pero fue planteado por la OMS como pandemia la depresión desde hace muchísimo tiempo. O sea, yo no lo sabía, no leo los artículos de la Organización Mundial de la Salud, pero digo, es una pandemia silenciosa, por llamarla de alguna manera, que hace años que vivimos, ¿no? Bueno, es una pandemia que la silenciamos,
¿Por qué la silenciamos? La escondemos abajo la alfombra. Claro, porque tenemos muchísimos tabú para hablar de lo que es la salud mental y de lo que son las consultas y demás. ¿Quiénes se suicidan? En su mayoría son hombres. El 80% son hombres frente a un 20% de mujeres. ¿Verdad? ¿Qué edades? Principalmente entre los que son los 20 y los 30 años. Luego 30, 40 y ahí va descendiendo. ¿Verdad? Pero principalmente los suicidios se dan entre los 20 y los 30, o sea, principalmente no, mayoritariamente la edad del suicidio es entre los 20 y los 30 y luego va bajando hacia los 80. Marquitos, bueno, no importa, yo estaría todo el día hablando de esto. El 091-367-135. 091-367-135. Ese teléfono es para consultas de la población. Ese teléfono, claro, nosotros queremos saber en realidad qué piensan la población de Santa Rosa y zonas aledañas y de otras localidades para tener un mejor diagnóstico de esta realidad. Entonces nos interesaría saber qué opinan, qué piensan, o qué dudas tienen para con estos temas. El interés, ya lo digo, es poder tener una comunicación, que nos puedan mandar algún mensaje con alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema, y bueno, y luego nosotros poder ir viendo cómo responderla, ¿verdad? Mira, de mi parte yo lo que puedo hacer es darle difusión, pero ustedes van a responder a todas las consultas que la gente tenga, aparte de subir la charla en el Facebook luego del mediodía, que la gente pueda escucharlo. Reiterar que el 091-367-135 es un teléfono abierto para todo el mundo, para que no tengamos que llegar al 0800. ¿Pasa por ahí la idea de este...? La idea de ese número es poder saber qué piensan y qué opinan al respecto de este tema, o qué dudas le haya quedado. No hemos podido abordar todo, obviamente, por una cuestión de tiempo, pero si quieren saber algo al respecto, les quedó alguna duda o algo, poder acercarnos esa duda a través de ese número, ¿verdad? Lo que pasa que el abarcar todo también en materia de preguntas son 10 horas de charla, porque es muy amplio el tema, ¿verdad? Claro, no es solo depresión. Por eso pensábamos en dar la opción de que puedan hacernos llegar sus inquietudes a través de ese número, y bueno, y nosotros poder ir respondiendo y ver, bueno, si se repiten muchas dudas o algo más, bueno, poder ver de qué forma podemos difundir más masivamente, despejar esas dudas o demás. Bueno, Marcos, de mi parte, sabes que siempre estoy jodiendo por alguna cosa o por la otra. Agradecerte estos minutos, este rato que estuviste acá. Reiterar, están abiertos profesionales de la salud a escuchar a toda la población. 091, lo voy a reiterar decenas de veces, 091-367-135 es el número. Lo pueden hacer anónimamente, no hay por qué mandar nombre y apellido, o sí, no sé cómo funciona, pero supongo que si yo mando un WhatsApp, pregunto, che, me pasa tal cosa, ustedes me van a responder y me están ayudando de esa manera. A todos saber que tienen un lugar donde puedan ser escuchados. Pasa por ahí también el escuchar más allá de la pregunta, no ser una línea vida local, por llamarlo de alguna manera. Que claro, la idea no es duplicar prestaciones que ya existen. Claro, ya existe una línea vida, pero... existe esa línea que además funciona muy bien. Tiene recursos asignados las 24 horas, tiene coordinaciones ya realizadas. Entonces, ante casos de prevención de la conducta suicida, o de esas necesidades, lo importante es acudir a esa línea que sabemos que van a responder las 24 horas en forma inmediata, ¿verdad? Porque hay varios operadores que están disponibles para responder a través de ese número.
Es muy importante que lo puedan hacer. Esto otro, como decía, es algo más local que nosotros queremos saber, cuáles son las dudas que tienen, qué es lo que creen al respecto, para saber más o menos con qué creencias nos manejamos, o en qué les parece, qué sugerencias tienen al respecto de este tema y demás, para ver cómo continuamos con nuestras intervenciones. A mí, comparando un punto con el otro, trabajando en Montevideo en radio, por ejemplo, sé y tengo claro que la experiencia que pueda tener, a ver, toda la ayuda que la línea vida del 0800 07 67 te pueda dar, no es la experiencia local. Una cosa es la realidad del pueblo, otra cosa es la realidad a nivel nacional, que de repente la línea vida sí va a dar muchas herramientas para prevenirlo, evidentemente. La realidad local es diferente siempre a la realidad nacional. Claro. Por eso que es muy importante que ustedes escuchen a la gente de la zona. Sí. Porque la realidad nacional, o sea, en la línea de vida, nunca llamé, no sé cómo funciona. Imagino que han de darte pautas más genéricas y ustedes pueden responder preguntas más de cercanía, no sé si me explico. Claro. Conociendo la realidad del pueblo. Lo digo desde mi trabajo en Sport 890, por ejemplo, que se conoce más lo global y no tanto lo particular. Claro, hay características que tienen que ver con cada población, con cada ciudad y demás, que varían mucho de una a otra. Por ejemplo, algunas localidades tener un servicio de urgencia a las 24 horas y en otras donde no existe, ¿verdad? Exacto. Y eso lo conocen, bueno, quien está más en contacto con esa realidad. Claro, por eso digo, las pautas genéricas que puede dar la línea vida son de mucha ayuda, sin duda. Eso no hay que descartarlo. Pero sí, lo particular, lo que ustedes conocen territorialmente en Santa Rosa, en San Antonio, en San Bautista, en Tala. Claro, pero ¿qué sucede? Ese no es un teléfono que esté disponible las 24 horas del día para urgencias. No, obvio. Entonces, imaginemos una situación de aguda, ¿no?, por la que está pasando determinada persona, que justo busca la contención. Donde tiene que llamar es a ese número, porque es en ese número que sabemos que va a haber alguien para responderle en el momento. No, pero yo me refería a las preguntas más... Si son preguntas, dudas o algún comentario que sea, me gustaría que me charlaran de tal tema, bueno, sí pueden hacerlos a ese número, pero lo que son consultas psicológicas, ya la urgente, claro, esas sí hacerlos a la línea vida, porque en realidad es ahí donde sabemos que hay operadores disponibles, técnicos, los operadores son técnicos de la salud mental, respondiendo a las 24 horas. Marquitos, tengo que mandar unas tandas ahí. Yo me quedaría conversando toda la mañana. Se me ocurren 1,5 millones de preguntas que no sé si correspondan a hacértelas. De repente te voy a mandar mando WhatsApp al 091 367 135 y las hago las preguntas y me responden cuando los crea necesario. Te agradezco mucho y mira, y tengo que mandar un par de tandas y justo viene el tema que me quedó marcado, lo que es la ironía de la vida, las crónicas de la soledad de Leonardo Carrero. Lo escuchamos. Si bien la soledad del golero de Brasil cuando Guilla le hace el gol en 1950 refiere a eso, las crónicas de la soledad, no me sale ahora, de Barbosa, el golero brasilero, las paradojas de la vida. Agradecerte, Marcos, otro día te vamos a invitar a que vengas. A las órdenes, nosotros encantados de venir. Bueno, y muchísimas gracias por la que traigas más gente, que traigas la psiquiatra hay preguntas que de repente la psiquiatra nos pueda responder y hacer una bola de nieve positiva con este 091. Formemos una bola de nieve positiva y entre todos podemos darnos una mano, no es difícil, como vos ya lo dijiste. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de hablar de estos temas que también nos preocupan tanto. Y bueno, estamos a las órdenes, Carlitos, para cuando creas conveniente. Creas conveniente. Creas conveniente. Creas conveniente. Creas conveniente. Creas conveniente.